esta institución que nos han aprendido importante. La diferencia fundamental está en la aceptación de la profesionalidad y de la complejidad de la comunicación como herramienta estratégica, ¿no? Porque efectivamente yo recuerdo una de las cosas que nos llevaron a fundar DIRCOM es que la comunicación era un elemento, en fin, más o menos aditivo, ¿no? Se añadía, es decir, se tomaba un poquito la decisión, tal. Cuando ya estaba hecho el pastel, alguien decía, hay que poner una guinda arriba, ¿no? Mire usted, la comunicación no es la guinda, es un ingrediente básico, como el azúcar, la harina o los huevos, ¿no? Porque efectivamente es una herramienta estratégica. Eso yo creo que se empieza a ver precisamente por la complejidad, que es un fenómeno absolutamente actual, ¿no? Y percibido por todos, ¿eh? Las estrategias de comunicación interna se han basado fundamentalmente en tecnologías, en intranet, es decir, en modos de establecer comunicación. No, mire usted, la comunicación es una que tiene que ver con el ser humano, es una cosa humana, y la complejidad de la comunicación tiene que ver con la complejidad del ser humano. Entonces, las tecnologías ayudan mucho y producen un efecto multiplicador, pero no sustituyen en absoluto el tema de la relación humana. Cuando surgió el término, que ya llevamos unos cuantos años con él, yo me rebelé a aceptar esa denominación. No debemos aceptar que se consideren noticias lo que no son noticias. Es decir, y siempre que estoy en los debates correspondientes en ámbitos académicos, en ámbitos científicos y tal, insisto en no aceptar esa denominación, porque no se puede llamar noticias a una cosa que efectivamente son ruidos, ¿no? O sea, ruidos y además perversos, ¿no? Y siempre han existido, siempre han existido. La diferencia es que ahora mismo esos ruidos tienen un protagonismo que no tenían en otras épocas, ¿no? Porque las redes y las tecnologías de la información digitales hacen que efectivamente esto se reproduzca a una velocidad y con unas consecuencias muchísimo más dramáticas, ¿no? Mucho más rotundas, ¿no? Pero efectivamente me gustaría que lucháramos más eficazmente contra las fake news, sinceramente no aceptándolas como algo, digamos, constitutivo del planteamiento comunicacional de un determinado ámbito, ¿no? El DIRCOM tiene que apostar por la profesionalidad de los periodistas, de cada periodista. No ver los medios de comunicación como empresas periodísticas, sino ver la actividad de los profesionales del periodismo en los medios, sea cuales sean, digitales, escritos, audiovisuales, etcétera, pero respetando esa profesionalidad y esa libertad y esa responsabilidad. En definitiva, creo que el DIRCOM es el estamento más interesado en fortalecer la independencia para conseguir efectivamente que la verdad se abra paso en la sociedad de la información. Así como te digo que ha mejorado muchísimo la situación del DIRCOM y la comunicación en general y el reconocimiento de la comunicación en general, la comunicación, digamos, institucional ha empeorado sensiblemente. Es decir, recuerdo aquí, y yo creo que viene muy a cuento hacerlo, que los fundadores de la Asociación de Directores de Comunicación, de DIRCOM, muchos de nosotros salimos, en fin, sobre todo Ramón del Corral y yo en ese momento, salimos de la comunicación institucional, éramos directores de comunicación de ministerios en los gobiernos aquellos de Leopoldo Galvez Sotelo, incluso anteriores de Adolfo Suárez, ¿no? Claro, cuando salimos de esa actividad, teníamos muy fresca la necesidad de prestigiar esa profesión. Teníamos en el ADN de DIRCOM la necesidad de que la comunicación institucional fuera un eje vertebrador y básico de la actividad del DIRCOM, ¿no? Pues tengo que decir con toda humildad y desde luego con muchísima tristeza que eso no ha mejorado lo más mínimo, sino que al contrario ha empeorado sensiblemente. Es decir, la comunicación política me parece que está dando ya unos síntomas de agotamiento, es decir, de falta de recursos profesionales y de falta de rigor que son muy preocupantes, ¿no? ¿Por qué digo que ha empeorado? Pues porque efectivamente se busca más la confianza del que refrenda las opiniones del político que no la profesionalidad y la opinión rigurosa y objetiva de alguien que lo que quiere es que mejores por la vía real, no por la vía de lo ficticio, ¿no? El jurado está dando esos resultados en cuanto a las consecuencias de sus actos,
por su independencia, porque no me he sentido en absoluto condicionado por nadie, por supuesto por nadie de la Junta Directiva de DIRCOM, ni el presidente, ni el director de comunicación, es decir, nadie ha sugerido lo que yo tenía que hacer como presidente del jurado, que ha sido seleccionar a los miembros y luego respetar la opinión absolutamente libre y libérrima, digamos, de cada uno de los miembros del jurado, que son efectivamente profesionales de mucho prestigio, académicos de mucho prestigio, personas que efectivamente han querido colaborar de una forma desinteresada y amable en los premios DIRCOM. Ese es realmente el punto fundamental, porque ya cuando yo fui presidente de la asociación se planteaba el tema de hacer unos premios. Hombre, tenemos como asociación que reconocer las cosas buenas y efectivamente premiar a los que lo hagan bien, ¿no? Pero era muy complicado, porque efectivamente toda la competencia, digamos, de las empresas que estaban allí se sentían de alguna manera, claro. Yo creo que el acierto ha sido sacar de la propia asociación las decisiones, hacer un jurado independiente y que ese jurado independiente lo acaten después con todas las consecuencias el resto de la asociación. Esa propuesta que era sistemáticamente votada en contra en la época en la que yo fui presidente, mira por dónde ahora ha encontrado una fórmula y yo creo que hemos dado con una clave de la que me siento muy orgulloso, no solo como presidente del jurado, sino como en fin, presidente que fui de la asociación en esa época y que no conseguimos sacar el proyecto adelante, ¿no?